favor. En el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Antesito, unos libros antes de Apocalipsis, ¿sí? Cerquita de Tito. Timoteo, segunda de Timoteo 2, del 7 al 8. Me llamaba la atención, el tema de hoy ha sido un buen líder. Pero como subtítulo también tiene triste. Porque los voy a llevar a unos textos donde el tipo de tristeza no tiene esperanza. Pero hay otras tristezas que tienen esperanza, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es un buen líder. Un buen líder está puesto para animar. Siempre debe animar. Esté en la dificultad que esté. Miren, hermanos míos, a hermanos del alma. Jamás usted puede decir, voy a dejar a un lado un tiempo para dejar de servir al Señor. No, hermano. No puedes hacer eso en tu vida, hermano mío. No hay vacaciones, no hay tiempo, no hay enfermedad que pare el trabajo del Señor en su vida. ¿Oyeron, hermanos? Amén. Un buen líder dice, ánimo, hermano, ánimo. Cuidado, usted tiene en su corazón de decir, voy a dejar el trabajo del Señor por un tiempo. No, hermano, ese tiempo podría ser muy peligroso, peligrosísimo. Ajá. Este líder, este hombre del cual vamos a hablar hoy, Timoteo, él desde niñito, había aprendido el temor del Señor. Ya lo vamos a leer. Entonces le decía, hermano, que por nada usted debe dejar el trabajo del Señor, por nada. Por ninguna dificultad, por ninguna ofensa que haga otro hermano. O por ninguna llamada de atención. Quizás venga del Señor, ¿sí? Segunda de Timoteo 1, 7 al 8. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1, 7 al 8. Segunda de Timoteo 1, 7 al 8. Perdón. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8, sí. Porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sigamos el otro, ¿sí? Por lo cual, el 7, el 8. Por tanto, me había ido al 6. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Voy a detenerme un poquito para exponerlo. ¿Quién le ha enviado esta carta a Timoteo? Pablo, ¿verdad? Pablo se la ha enviado. Y Pablo estaba preso. Y entonces le dice, ¿qué le ha dado Dios? Tenía sobre sus lomos una carga bien grande, Timoteo. Una carga muy grande. Pablo preso, él estaba asistiendo a las iglesias. Y estaba ayudando a Pablo. Y quizás en ese momento estuvo debilitado. Y entonces Pablo le dice esto.
Tenga cuidado, le dice, Dios te ha dado poder, amor y dominio propio, hermano. Y dominio propio. Pero otra cosa que le dice que es, sufres las aflicciones a causa del Evangelio. Hermano, en el Evangelio no todo es color de rosa como algunos pretenden decirlo, ¿verdad? Hay muchas aflicciones, hermano. Por lo tanto, es necesario que usted se prepare para también sufrir esas aflicciones. Pablo le recomienda eso. Sufre las aflicciones por causa del Evangelio. Sufre las aflicciones. Vayamos a, entonces, amor, poder, amor y dominio propio. No te avergüences, dice entonces Pablo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Romanos 8, 5, 27. Romanos 8, 5, 27. Nada más le estoy dando una introducción, ya entramos al tema. Romanos, antes de Hechos, sí, por favor, antes de Hechos. Después de Hechos es la cosa. Romanos 8:15 al 27. Romanos 8:15 al 27. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Voy a detenerme un poco. Por el cual aclamamos Abba Padre. El 15. Quedamos para el 16. El 15. Por el cual, perdón. Sí. Me perdí, perdón. Recuerden que estoy siempre, así son los comienzos, hermanos. Así son los comienzos. Volvamos entonces al texto. 8:15. 8:15. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, sé que muchos de ustedes están pasando por diferentes momentos de tristeza. Algunos por enfermedades, algunos causas del dinero, algunas otras causas. Pero ¿cuál es la salida acá? ¿Cuál es la salida? Tienes a Dios. No queda más que venir a Dios y decirle, papito, papá. Abba quiere decir papi, papá. Con ese amor que tú puedes hablarle al Padre, tengo esta necesidad profunda. ¿Y qué dice anterior? No debes tener temor ni tristeza, ¿verdad? El temor y la tristeza van casi conjuntos. El temor y la tristeza. ¿Qué debes entonces tener? ¿Cuál boleto tienes? Papito, papá. Es necesario que me ayudes en esta área. Creo que estoy para tener cáncer, me han diagnosticado cáncer o X cosa. ¿No podría Dios vencerlo? Entonces usted tiene el boleto, dice el texto bíblico acá, para decirle, papá, papaíto, Señor, mi rey, humillado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienes que tener temor, hermano? ¿Por qué debes tener temor o tristeza? ¿Por qué estás triste, hermano? Nahum dice así, guárdalo en sus corazones porque lo vamos a ir allá. Nahum está anteriormente al comienzo del Nuevo Testamento. Poquitos libros
antes del Nuevo Testamento. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno y sabe los que en él confían. Jehová es bueno, hermano, y sabe los que en él confían. Lo sabe. Él lo sabe, hermano. ¿Confía usted en Jehová? Amén. Entonces, hermano, ¿por qué estar triste? ¿Por qué no poner su situación, su aflicción, su problema? Quizás usted tiene problemas con que su negocio quiere que salga a flote, ¿verdad? Pero se le ha sido imposible por diferentes áreas. Me decía un amigo hablaba una persona conmigo hace poco tiempo. Y lo que le aconteció a esta persona fue esto. Dice, alguien vino y me robó. Y me robó lo mejor que yo tenía. Una de las cosas mejores que yo tenía. Y se la llevó sin pedirme permiso. Me la robó. Creo que es quien es, me decía la persona. O quiénes fueron los que hicieron tan mal. Había yo luchado, trabajado, había puesto todo el esfuerzo, había visto crecer aquello que me robó y me lo robó. Al punto de verlos a la cara y agacharme para quitar mis zapatos y hacer que tenga una piedrita aquí, para no verlos a la cara. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué debo hacer? Decía yo en mi corazón, perdonarlo. Lamentablemente pareciera que para nosotros es triste, ¿verdad? Y difícil y duro. Pero ¿cuál es la acción correcta? Vino a mi mente. Perdonarlo. Yo esperé de él esa reacción. Y sí, esa era su reacción, perdonarlo. Ahora, papito, ayúdame cuando los vea a la cara, Señor. Cuando yo los vea a la cara, quiero dejarte el juicio para ti nada más. Pero yo quiero perdonarlos. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil. Pero es lo mandado. Es lo correcto. Y el juicio que sea de Dios, ¿verdad? Y esperar, tendré, Dios me bendecirá y nuevamente tendré lo que alguien me quitó, lo que el enemigo me quitó. Hay que entender cuando las cosas el enemigo te las ha quitado de las manos, hermano. Pero ¿cuál es la acción correcta? Porque si no el corazón se llena de iniquidad y de tristeza que te llevará hasta al fondo. El texto que hoy vamos a continuar la predicación del día de hoy no vamos a entrar. Vamos a entrar. Es la vida de un hombre perverso, muy perverso, que siempre se llenó de tristeza y nunca oyó la voz del Señor. Hermanos, entonces le decía, ¿cuál es lo correcto? Perdonar y esperar que el Señor nos va a bendecir. Y que el Señor volverá a reproducir y a dar aquello. Pues no tiene el poder, tiene el poder, ¿verdad? Para entonces esta gran bendición. Vamos a ir al libro de los Reyes. Es una historia bastante rica. Y entonces allí vamos a estar degustando, ¿sí? Y a sacarle el provecho para este libro. El libro de los Reyes. Antes de Samuel, ¿sí? Perdón, después de Samuel, sí. Primera de Samuel, sí. Primera de Samuel. Primera de Reyes, discúlpame, Samuel. Samuel era Samuel era un sacerdote, ¿verdad? Que de muy niño lo llevaron allí al templo y lo dejó su madre allí. Después que lo destetó, qué increíble historia maravillosa.
Lo desteta porque se lo había prometido a Dios. Cuando yo tenga un hijo, tal cosa, lo destetaron y lo llevaron allí para servir en el templo, ¿verdad? Y fue Samuel un gran sacerdote, ¿verdad? Un gran sacerdote. Y por eso es recordado el día de hoy y es anunciado el Evangelio a través de este libro de Samuel. Pero aquí vamos a ir al libro de Reyes 21, pero también vamos a leer el 21. ¿Listos? Primera de Reyes 21, y tiene como subtítulo Acá y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acá, rey de Samaria. Voy a detenerme un poco para exponerles el tema. Aconteció allí en Jezreel que un hombre llamado Nabot tenía una viña, una heredad, una porción de tierra, cerca del palacio del rey de Israel. El rey de Israel tenía el centro de mando en Samaria, mas acá en Jezreel tenía la casa de verano. Allá tenía donde trabajaba y cuando necesitaba relajarse venía acá a Jezreel, donde tenía una mansión, vamos a decirlo así, para pasar sus días de vacaciones. Y allí entonces estaba cerca la viña de Nabot. Y vamos a continuar el 12. Y acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si no mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Voy a detenerme un poco. ¿Cuál era la oferta? Véndeme tu viña, porque es buena y la necesito para sembrar legumbres, ¿verdad? Y que mi huerto crezca. Y te daré una mejor que ella. Oh, amados hermanos, cuidado con las tentaciones del diablo. El diablo, el enemigo, siempre te va a poner cosas mejores que las que Dios da. Por esa causa tiene perdición el mundo. Por esa causa, porque aceptan las ofertas del mundo, del enemigo. Este hombre vino con ofertas del mundo. ¿Qué significaba para aquel hombre la viña? La había tenido de posesión en posesión a través de sus padres y tenía un gran valor espiritual para ella, espiritual. Había venido nada más y nada menos que de la mano de Dios. Dios la había entregado hacía muchos años a sus padres, a su descendencia. Por lo tanto, él no se la podía dar ni regalar a nadie. La podía vender entre su misma familia y al séptimo día podía volver a él si la rescataba. Había rescate, porque Dios es tan bueno y perfecto que le permitía a ellos que en un tiempo difícil la podía vender, pero que al tiempo del jubileo la podrían rescatar. Mas no estaba en el corazón darle al enemigo mi viña. Es necesario que esto siempre esté en su vida. Continuemos, ¿sí? El 3. Y Nabot respondió acá: guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Voy a detenerme un poquito, quedamos para el 4, porque vamos a ir al 20. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué había acontecido cuando se da esto? Cuando viene este hombre para relajarse,
en su lugar, en su palacio, y ofrecerle esta oferta tan delicada a este hombre. Entonces le decía, hermano, cuidado con las ofertas del mundo, cuidado. Este hombre sabía el sentido espiritual que tenía para él. Es necesario que nosotros entendamos día a día el sentido espiritual que tiene la vida para nosotros. La vida no es cualquier cosa, como dicen los hombres. Gocemos y bailemos y comamos, porque mañana moriremos. Y la vida es una sola. No, hermano, esta heredad que Dios nos ha dado no es cualquier cosa. Y cuidado con las ofertas del enemigo. Este hombre vino con una gran oferta: te daré la mejor. ¿Por qué si tenía lo mejor no lo guardó para él? ¿Por qué no hizo su huerto lo mejor? Lo mejor es lo que Dios da, hermano. Por eso es necesario siempre clamar a Dios para que nos dé lo mejor. Lo mejor. Oh, Abba, Padre, tengo necesidad de ti, de esta cosa, porque lo que Dios da hace feliz. Muy feliz, aunque usted tenga que enfrentar dificultades en esa vida y en ese trayecto. Porque aún lo que Dios te dé va a quererlo tocar el enemigo. Y hay de usted si le abre puertas para que el enemigo entre, hermanos. Después de estas cosas, dice el 1 del 20 del libro de Reyes. ¿Cuáles cosas? Vayamos al 20 para que entendamos qué había pasado, ¿sí? Vayamos al 20, que se lo voy a exponerle un poquito. Capítulo 20. El 20, sí. Anterior del 21. Acá, 21. Acá derrotan los asirios. Entonces Ben-Hadad, rey de Asiria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos, carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. No tenía hijo feo aquel hombre, Acab, ¿verdad? No tenía hombres feos ni mujeres feas. Era un rey, tenía un harén de mujeres. ¿Qué le manda a decir la ofensa que le hace el rey Ben-Hadad de Asiria? Yo he conquistado a Samaria. Y ahora prepárate, porque lo que tú tienes mío de lo más hermoso, ahora son míos. Veamos qué le responde el rey. ¿Quedamos en cuál? El 4. Y el rey de Israel respondió y dijo: ¿cómo tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo? Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y por mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Voy a detenerme acá porque sería muy largo. Voy a exponérselo. Léalo en su casa, por favor. Léalo en su casa. Entonces él llama a todos los ancianos de Israel y le dice: mira lo que me ha dicho Ben-Hadad, rey de Asiria. Me ha pedido todo esto y yo no se lo he negado. Después de esto él no le hace la negación, pero nuevamente Ben-Hadad viene y le pide otras cosas. Le pide las mujeres de los príncipes de aquella nación, de aquellas ciudades de Israel.
las mujeres de ellos, los hijos de ellos, y él no acepta, está segundo si no acepta. Y van a la guerra, y cuando van a la guerra el Señor les dice, vayan porque mira esta multitud tan grande, estos hombres grandes, tantos de Siria, con poca gente de Israel los vencerás. Vaya, yo los entregaré en tus manos. Bueno, va el rey, lo hace ir a Ben-Hadad hasta su ciudad y mata un poco de gente de ellos. Por cierto, ganó la batalla. Se regresaron a sus casas. ¿Y qué dicen los asirios? Entonces el Señor le manda a decir con un profeta, le dice, prepárate porque en un año Ben-Hadad se fortalecerá y volverá a ti para la guerra. Bueno, resulta que entonces este rey de Israel se preparó y los de allá oyeron consejo, los de Siria, los consejeros de Ben-Hadad le dijeron, mire, los dioses de Israel, ellos son solo dioses de los montes altos. Por lo tanto, si esta vez peleamos la batalla con ellos en el llano, en Jezreel, donde se dieron muchas batallas y se ganaron, Israel tiene que ver con lo espiritual. Allí en el tiempo muchas batallas se han dado y el pueblo de Israel las ha conquistado. Si los llevamos al valle, los dioses de ellos allá serán vencidos porque los dioses de ellos solo son dioses de los montes. Y oye Dios las palabras de Ben-Hadad, de aquellos hombres consejeros de Ben-Hadad. Y Ben-Hadad le hace caso. Y se aíra Dios. Hermano, Dios es Dios en todo lugar, sobre todas las cosas, sobre el mar y sobre todo lo hecho, Dios es Dios. No hay límites para Dios en cualquier área. Esta fue la razón por la que Dios se enojó y le dijo, vaya a la guerra porque la va a ganar. No por amor a Acab, porque acá era perverso, dice la Biblia, sino por amor al nombre de Dios, porque la ofensa había venido directamente con Dios. Acontece que vienen a la batalla, se da el tiempo de la batalla y vienen a la batalla y los vuelve a derrotar Israel. Y Ben-Hadad se va y corre y se esconde en una ciudad muy cercana, allí entre Israel. Y los consejeros de Ben-Hadad le dicen, sepa, señor rey, que he oído que los reyes de Israel son piadosos y suelen perdonar. Quizás si nos vestimos de tal forma, nos amarramos con aflicción y vayamos a él, el rey de Israel perdone tu vida. Y entonces vienen estos hombres con Israel, la segunda batalla, estoy hablando de la segunda batalla después del año que ese Dios también venció a Israel. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Vinieron y se presentaron delante del rey y dijeron, señor rey, si tú perdonaras al señor Ben-Hadad, a mi rey, él está dispuesto a suplicar perdón. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le responde el rey de Israel? Acá le dice, él es mi hermano, él es como mi hermano. ¿Vive él? Y ellos le dicen, si él vive yo lo perdonaré. Y lo perdonó. Lo trajeron, lo montó el rey en el carro junto con él, hicieron alianzas y perdonó su vida. Por esta causa, Dios le envía un mensajero y le dice, por cuanto no destruiste el anatema, aquel que me maldice y aquel que no entiende que yo soy Dios y que maldice mi vida, entonces su vida será por la suya, por haberlo perdonado, porque era para que acá le diese muerte a causa de que era enemigo de Dios. Hermanos, en nuestra vida siempre hay enemigos de Dios. Mire, hermano, incluso a veces son nuestros hasta
hasta nuestros hijos, o los más cercanos de nosotros, o muchas áreas. Cuidado con usted congraciarse y yo congraciarme con él, con los anatemas. Esa fue la razón por la que Dios le manda decir acá, su vida será por la de él, porque dejaste escapar al anatema, al que maldijo, al que maldice a Dios. Cuidado, hermano, cuidado en cómo andas. Mire, hermano, hay veces que el enemigo viene disfrazado para engañarnos. Y nosotros estamos tan débiles espirituales que nos engañan, hermano. Nos engañan totalmente. Por eso es necesario siempre estar a cuenta con Dios, humillados. Entonces, continúa el tema en el 21, en Nabot. Habían acontecido esas cosas. Después de estas cosas, por eso dice el texto en el 1 del 21, ¿verdad? Continuamos leyendo el tema. Quedamos en el 5, ¿sí? No, en el 4. Y vino acá a su casa, triste y enojado. Vamos a detenernos un poquito acá. Ahorita volvemos al 4. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del accionar de Nabot. Nabot no quiso venderle su heredad. Guárdeme el Señor de vender mi dignidad. Y decir todos los días, Señor, en ti he confiado. Cristo vendrá pronto. Mis hijos tienen necesidad de ti, Señor. Yo siempre le he dicho a ustedes, nuestros hijos se van a enfrentar a una calamidad muy fuerte. Y ay si nosotros no los preparamos para ese tiempo. Habrán hambres que nunca dice Dios que la han habido ni la habrán. Terremotos, pestes. ¿Acaso no cree usted? Solo crea lo bueno y no crea lo verdadero. Armas químicas, hombres engañadores. Por lo tanto, no venda su viña. Dale su viña por heredad a sus hijos. ¿Cuál viña? Lo espiritual, la confianza, que ellos crean en el Señor. Pero vas a vivir una vida apática. Apática, no me importa que ellos no lean la Biblia. No tengo sentido de lo que le acontecerá a ellos, a lo que tendrán que enfrentarse. Y hay de ustedes si los dejan a merced del enemigo. Hay de ustedes, hermano, hay de mí. Todos los días de su vida cuando tengan la oportunidad, ¿por qué pones ese mensaje? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes esa actitud? Le contaba a uno de mis hermanos esta semana. Mi hijo ha pasado por un proceso que tuvo una esposa, no pudieron convivir, se le hizo difícil. Bueno, resulta que hoy día él consiguió otra muchacha y tiene la esperanza de casarse. Pero le digo yo, ¿has visto tus errores? ¿Has visto los errores? Debe vivir así, así con ella. Respetarla, amarla, así en esta forma. Tratarla en esta forma. Incluso le he dicho, así te la metes en el bolsillo. Un mal dicho. Pero ¿cuál es el que se la meta en el bolsillo que la sepa tratar? Pero número 1, busca al Señor. No va a funcionar tu matrimonio si no busca al Señor primero. Por cierto, día a día está yendo con mi esposa allá a congregarse. Eso para mí es un gozo. Un gozo. Adquiere una Biblia. Adquiérela, hijo. Dale una a ella. Oren juntos. Allí será su éxito. Y tengo la confianza en Dios que va a tener éxito. Va a tener éxito si Dios lo permite. Entonces, mis hermanos, ¿qué heredad le va a dar a tus hijos? ¿Qué heredad? Decía, se me fue el nombre, es un actor muy famoso. Este hombre es italiano, ustedes lo conocen. Roberto Benigni. ¿Conocen de él?
La vida es bella. Esa fue una película, una gran película. ¿Se recuerdan? ¿No la recuerdan? Una de las películas más hermosas. Tiene que ver con un poco con lo que le pasó a los judíos en Alemania, ¿verdad? Y él cuenta un poco la historia, pero esta historia con un poco con humor precioso, muy bueno. Roberto Benigni, cuando lo llaman allí a recibir el Oscar, por causa de esta película, porque obtuvo muchos Oscars, él dice, la riqueza más grande fue la pobreza que me dieron mis padres. Todos vivíamos allá en un lugar en Italia y dormíamos, todos mis hermanos dormíamos casi en una sola cama. Mis padres no sabían leer, dice él. Y Roberto Benigni es considerado con el coasistente más alto en todo, bueno, casi llega a 100. Su mente, un hombre muy inteligente. Y él dice, ¿en qué consiste la vida y tiene que ver la vida? En cómo ves la vida, hermano, en cómo la ves. ¿Te vas a tirar al suelo o vas a seguir luchando? Pero yo le añadiría, ¿cómo ves la vida en Cristo? Todos los días de tu vida. ¿Cómo vemos la vida en Cristo? Ese tiene que ser nuestra meta. ¿Cómo vemos la vida en Cristo? Entonces él decía estas bellas palabras, ¿verdad? Y le decía yo a ustedes que el hombre llegó a ser muy, muy famoso, ahora es muy rico, muy rico. Pero él dice que ni sus padres supieron leer. Continuamos. El 5, ¿verdad? Estábamos en el 5. No, el 5 no lo terminamos. Vino el 4, perdón, sí, disculpen, sí, gracias. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ay, hermanos, cuidado con su tristeza o mi tristeza. Solemos entristecernos por cosas que tienen salida. Mira la mente perversa de este hombre. Ya había juicio sobre él. Por cuanto hiciste escapar al hombre de mi anatema, lo dejaste escapar, su vida será por la vida de él. Nada más y nada menos. Usted va a morir a causa de él, porque no respetó mi palabra. Vino entonces después de esto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta tristeza? Es ley, no ley, es el mandato de Dios a través del Antiguo Testamento. Es ley de Moisés que nadie puede vender su heredad, los de Israel. Él sabía como rey que no podía hacer nada, nada podía hacer, aún siendo el rey y teniendo poder, porque traspasaría los límites de Dios si hacía por su propia fuerza, por tener poder. Entonces viene y se entristece. Mire, hermano, a veces queremos cosas que Dios no quiere que tú las tengas porque nos va a hacer mal. O a veces nos enojamos mucho. Ay de los pobres predicadores. A veces solemos enojarnos con ellos. Uy, que me mandó a decir a mí, que me dijo, fue directo a mí, y fue a mí que me dijo. Y me llamó la atención para que trabaje así. Porque años tiene él de vivir una vida con Cristo, y Cristo lo ha guiado, y la mente no es como la mía, que tengo 2 días, no un neófito, ha dicho Dios, a no ser que se envanezca, no oiga la voz de Dios, no oiga la voz de Dios, no un neófito, dice Dios.
Entonces viene el hermano, le da el consejo por amor. A de aquel que le llamará la atención, te he puesto sobre la iglesia y no le has dicho la verdad. Hermano, entonces vino aquel hombre entristecido y se tiró en cama. No comió ni bebió del enojo, y muy enojado. Y sigamos el texto bíblico. Y allí vino el enemigo entonces para atacarlo. Cuando no prestamos atención a la voz de Dios, hermano, el enemigo está dispuesto para meterse en nuestra vida. Es mejor que a veces digamos, reflexión y digamos, Señor, ¿me has dicho verdad? Y si no ha sido verdad, perdón. Ya le dije el caso de aquel hombre que robó a aquel, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? No quiero verlo a la cara, pero es necesario que lo perdones. Y que le digas, Señor, dame fuerza y ayuda para perdonarlo. Debemos amarnos unos a otros, hermano. Amarnos. Pero la viña del Señor vale extremadamente. Por causa de la viña del Señor dio la vida. Por usted, mi amado, y por mí. A tan grande precio pagó Él. Tan grande precio. A ti no te costó nada. Simplemente tú tienes que vivir, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, vive las aflicciones. ¿A causa de quién? De Cristo, ¿verdad? Del Evangelio. Desde chiquitico Timoteo había sido instruido en la palabra del Señor, dice la palabra de Dios. Por su madre, por su abuela, por su madre y por él. Porque era hijo de mujer judía y de griego, hombre griego, pero muy probablemente convertido también al Evangelio. Pero la Biblia resalta allí a la madre, que era judía. Vive las aflicciones, llevaba aflicción en ese momento aquel hombre. Al punto de quizás de volverse triste, pero Pablo lo anima, mira, yo estoy preso y con ánimo. Con mucho ánimo tenía Pablo. Incluso más adelante en la carta, yo voy a verte, yo voy a desear verte. Y quiero verte. Y le dice, tú eres mi fiel compañero. Hermano, nosotros aquí somos nada más y nada menos que compañeros en el trabajo de la obra del Señor. Hermanos, nosotros sí podemos decirnos hermanos. No te desanimes, no te entristezcas, hermano, por cualquier circunstancia. Sigue adelante. Entonces sigamos el texto, ¿sí? El 5, ¿sí? Y me dicen la hora, por favor. 5 para las 10. O sea, sí tenemos tiempo de terminar. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera la viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Increíble la palabra de esta mujer. Increíble. Este libro tiene muchos consejos para las mujeres. Se puso los pantalones de su marido y le dijo, ¿no eres tu rey porque estás así? Levántate, come, yo te doy la viña. Era de ella, tomaría lo que es de Dios y no se le sería perdonado su gran iniquidad. Era una mujer inicua. Cuidado con cualquiera de ustedes en ofender a un hermano y decirle que tiene el espíritu de Jezabel. Señor, reprenda al diablo. No hay lugar para una convertida al Señor de que more ese espíritu diabólico en ella.
o en ella, hermano, cuidado. Entonces este hombre dijo, yo te la daré gratis, las ofertas del enemigo. Y aquel hombre se dejó, entonces dejó su carga que él debía tener, se la traspasó a su esposa. Continuemos leyendo. El 6, ¿verdad? Él respondió, perdón, el 7. Y su mujer Isabel le dijo, eres tu rey, ya la leímos. Entonces ella, el 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían, así proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. La intención perversa y diabólica, hermano. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasan intenciones perversas y malignas por nuestra mente, verdad? Que no haya lugar, hermano. Cuando acontece eso, ¿qué debemos hacer? Orar. Inmediatamente orar. Aquella mujer tuvo ideas perversas y los hombres de Israel se prestaron. Le decía yo a un amigo, voy a detener un poquito el micrófono. Le decía yo a un amigo, le decía, soy miembro de mesa, voy a participar en tal cosa. Yo le decía, cuidado, amigo, eres cómplice. Eres cómplice. Estos hombres fueron cómplices de la muerte de Nabot. Usted sabe lo que les quiero decir, ¿verdad? ¿Entiende lo que les quiero decir? Debo tener convicción, como una voz para decir, no te venderé mi viña, no te venderé mi viña. Así me quedé sin trabajo, hermano. ¿No es Dios el Dios verdadero que puede darme mejor trabajo? No es mi trabajo, no está mi trabajo en manos de Dios, el vehículo y lo que tengo. Lo que Él me ha dado, Nabot confiaba lo que Dios le había dado, se lo guardaría. Guarde yo que le dé la heredad de mis padres. Guárdese, hermano, de darle la heredad de Dios al enemigo. Y entonces, ¿qué hizo aquella mujer? Vino, consiguió falsos testigos, llevaron a Nabot. Se dice que lo llevaron hasta ayúdenme allí, el lugar donde hay agua, un pozo, sí, bueno, tiene otro nombre. La naciente, algo así, ¿cómo se llama? La fuente de Jezreel. Y allí lo apedrearon. Muy probablemente habían piedras allí, que sabe qué pasó. Vinieron los perros, le enviaron la sangre de un hombre justo. Y hubo sentencia para Acab, a causa de eso. Veamos al terminar entonces este texto bíblico, ¿sí? Veamos. Pero veamos las maravillas de Dios. ¿Quién puede entender el corazón maravilloso de Dios? Y acá dijo Elías, vino Dios y le mandó palabra a él a causa de su maldad. Elías sabe que era el profeta, ¿verdad? En ese tiempo. Mas también estaba Micaías. En ese tiempo era contemporáneo con Elías. Acá dijo a Elías, ¿me has hallado?
enemigo mío, voy a detenerme un poquito. Era un hombre malvado. Mira lo que le responde al profeta de Dios. ¿Por qué causa le responde esto? Siempre Elías le traía palabra del Señor. Y era palabras a causa de su maldad. Cuando lo encuentra, quizás tenían un tiempo sin verse, le dice: ¿me has hallado enemigo mío? Muchas veces queremos volvernos enemigos de los que nos corrigen a causa de Dios, ¿verdad? Y tal intención. La intención del corazón de acá era este: me has hallado enemigo mío, nunca me hablas bien, sino para traerme, porque le mandaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguimos. El 20. Y acá dijo Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y lo destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre. ¿Cuál fue la sentencia? No habría más nadie en descendencia de él que se sentase en su trono. Era por perpetuidad que un padre le dejara el reino a su hijo, mas Dios no aceptaría más que viniese un hombre de esta generación o descendencia de este hombre a causa de su maldad. No aceptaría Dios más que hubiese mal hombres, porque seguramente vendrían con el mismo mal que él, ¿verdad? Esa es la causa, hermano. Esa debe ser la razón total. Hermanos, nuestros hijos nos ven día a día quiénes somos y cómo andamos y cómo nos portamos. Debemos ser ejemplo para ellos. Y sigue diciendo el texto bíblico, el 21. He aquí yo traigo mal sobre ti, bueno, ya es el 22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Pero veamos a continuación lo que dice. Qué maravilloso es el Señor, qué grande, poderoso, merece toda honra y gloria, Señor. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Aquí donde viene lo interesante. Toda la Biblia es interesante, pero la grandeza de Dios. Y sucedió que cuando acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En día de su hijo
traeré el mal sobre su casa. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? Se humilló aquel hombre por las palabras de Dios. Al fin creyó. Y oyó la voz de Dios. ¿Y cuál fue ese accionar? Humillarse, ¿verdad? Se humilló. Pero no se le sería perdonado el pecado de que moriría como debía morir. ¿Cuál pecado? ¿Qué se le concedió acá? No iba a haber en el tiempo de su reino la muerte de sus hijos, sino iba a acontecer todo eso en el mandato de su hijo siguiente, ¿verdad? Y hasta ahí sería, no gobernaría más nadie, sino que el siguiente hijo de él iba a ver todo esto que iba a acontecer. ¿Qué aconteció con este hombre acá? A los siguientes tiempos y al siguiente tiempo, fue nuevamente y vino Ben-Hadad para pelear con él, al que él perdonó. Y fueron a la batalla. Y en la batalla dice que se vistió, se puso, ¿cómo se llama esto? Un disfraz, para que no lo conociese el rey Ben-Hadad. Y fueron a la guerra. Y en la guerra reció la batalla y vino una flecha y traspasó su carro. Y le traspasó. Y cuando se dio con su flecha, él dijo: sáquenme de la batalla porque moriré. Y dice que la batalla reció y no pudieron sacarlo, sino que duró todo el día herido y murió. Trajeron el carro, toda su sangre seguramente fue derramada en el carro. Trajeron su sangre, lo lavaron allí, en la fuente de Jezreel, y allí vinieron los perros y lamieron su sangre, seguramente apelotada, ¿verdad? La palabra de Dios cumplida. Hermano, cree a la palabra de Dios. Entonces, ánimo, hermanos, ánimo. La palabra de Dios toda es verdad. Y hermano, a veces cometemos pecados que nos traen consecuencias. Dios nos perdona el pecado y nos permite seguir viviendo. Pero hay consecuencias a causa del pecado. Por eso siempre hay que estar alerta con el pecado y decirle: no, Señor, no te vendo mi viña. Rechazo a esas intenciones del enemigo en mi vida. Todos los días es necesario estar preparado todos los días de su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad completamente, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón para hacerla, vivirla, Señor. Por favor, en Cristo mi Jesús te lo ruego. Te ruego por aquellos que no han venido el día de hoy, Señor. Ayúdales, Señor, guíales y ten misericordia de ellos en Cristo mi Jesús. Amén.